¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? Bienvenidos a la última clase del semestre, por fin. Muchas felicidades, lo lograron. Llegaron hasta aquí y una vez más quiero decirles que estoy muy orgulloso de todos ustedes. Pues ahora sí que con algo de nostalgia, pero también con mucha felicidad, iniciaré esta clase o la segunda parte de esta última clase sobre la Guerra Fría, con la cual vamos a terminar este semestre que estuvo lleno de aventuras, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí que por favor quédense hasta el final, disfrutemos hasta el último minuto porque es la última semana de clases. Bueno, pues comenzamos. El día de hoy vamos a retomar el tema que estamos viendo, que es la Guerra Fría, las características y sus consecuencias. Vamos a abordar tres casos, o más bien dicho, vamos a examinar tres zonas del mapa del globo terráqueo donde la URSS, la Unión Soviética y Estados Unidos se enfrentaron indirectamente tratando de imponer sus respectivos modelos políticos económicos. Ya comenzamos viendo el caso de Alemania, que quedó dividida en la República Democrática Alemana y la República Federal de Alemania, ¿verdad? O sea, un bloque socialista y un bloque capitalista. Pues el día de hoy vamos a ver otros tres casos más. El primero va a ser la guerra de Corea, en segundo lugar la guerra de Vietnam y finalmente la famosa crisis de los misiles en Cuba. Quédate hasta el final, por favor, porque vas a aprender cosas súper interesantes y como siempre tendremos muy buenos memes. Bueno, comenzamos. Habría que comenzar recordando que a inicios del siglo XX, entre 1904 y 1905, Japón, el imperio japonés que ya comenzó a formarse y a destacar en el sudeste asiático, entró en guerra con Rusia y le arrebató este territorio llamado Corea, que es como una península que está ahí, les encerré en rojo en este mapita. Entonces, Corea originalmente estaba en manos de los rusos, antes de que incluso se tomaran las armas para formar un gobierno soviético. El imperio zarista poseía este territorio, pero en esa guerra, la guerra sino-japonesa, así se le conoce, la guerra entre el imperio de los zares, el imperio ruso y el imperio creciente japonés, ahí es donde Japón le quita el territorio de Corea a los rusos y desde entonces, desde 1904 más o menos, 5 hasta que acaba la Segunda Guerra Mundial, prácticamente Japón fue el que poseyó la península de Corea. Entonces, hasta que bueno, va a ocurrir la Segunda Guerra Mundial y recordemos que Japón estuvo en el bando del eje, ¿no? Entonces estuvo aliada con Hitler, lamentablemente le tocó estar en el bando perdedor y la URSS estaba con los aliados al final, así que la URSS en la Segunda Guerra Mundial se va a enfrentar nuevamente a Japón y va a cobrar venganza, ¿no? Algo muy parecido a lo que ocurrió con lo de Alsacia y Lorena en la Primera Guerra Mundial, esa deuda pendiente que tuvieron Francia y Alemania, pues ahora en este caso sería una deuda pendiente entre Rusia y Japón. Entonces la URSS aprovecha la ocasión para volverle a arrebatar Corea a los japoneses y cuando Japón es derrotada en la Segunda Guerra Mundial se crea un vacío de poder. Se va a crear un vacío de poder y aquí tenemos una imagen con las naciones representadas que, bueno, ejemplifica lo que ocurrió más o menos. O sea, al principio Corea era de Japón, pero llega la URSS y se la arrebata al finalizar la Segunda Guerra Mundial y dice, pues era tuya, porque ahora va a decir al mismo tiempo que con Estados Unidos es nuestra, ¿no? Porque en las últimas conferencias durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la URSS van a acordar repartirse Corea en zonas de influencia durante cierto tiempo. Pero cuando finalice la Segunda Guerra Mundial y ya no tengan este enemigo en común, pues van a empezar las diferencias entre ellos. Al principio habían pensado que solo iban a estar ocupando Corea en un tiempo y luego van a permitir que Corea se unificara y eligiera a sus propios gobernantes, pero no van a llegar a un acuerdo. La URSS y Estados Unidos van a empezar a surgir diferencias. Pero mientras tanto la ONU acá con su mensaje de amor y paz, ¿no? Vemos que dice, dejemos a Corea elegir.
muy bonito todo, ¿verdad? Nadie le hacía caso a la URSS en este caso. Y pues, pero aún así debemos de considerar que la ONU estuvo insistiendo en que debían dejar que los coreanos eligieran su propio gobierno. Y de hecho, mientras todavía Corea estaba ocupada tanto por la URSS en el norte, se me pasó a mencionar en el paralelo, creo que es en el paralelo 38, si no me equivoco. Sí, si no me equivoco, en ese paralelo era la línea que venía en el mapa, le pueden regresar en el video. Hasta ahí se dividían las zonas de influencia, la URSS y Estados Unidos, la URSS en el norte, Estados Unidos en el sur. Mientras aún tenían esa influencia, ahí mismo los locales, los mismos coreanos, pues algunos distintos grupos políticos de diferentes orientaciones se unieron para formar lo que se conoce como la República Popular de Corea en 1945. Pero a Estados Unidos esto no le va a dar buena espina, de hecho va a sospechar desde un principio de que era más bien un gobierno predominantemente comunista. De hecho sí había muchos de sus líderes que crearon la República Popular de Corea, perdón, ya hablé acá Corea como si fuera chinito o el estereotipo del chino, perdón. Pues fueron comunistas, ¿no? Entonces no estaba muy alejado de la realidad. Al final de cuentas, Estados Unidos no va a aceptar el gobierno de la República Popular de Corea. La URSS sigue obviamente muy contenta porque pues obviamente respalda a los comunistas en todos los lugares del mundo. Y Estados Unidos por su parte va a decir, yo no reconozco este gobierno que a mi parecer es comunista. Y mejor en mi zona de influencia al sur de Corea o en lo que va a ser Corea del Sur, yo proclamo la existencia de la República de Corea, la cual la creó Estados Unidos en 1948, pero a su vez la URSS ahora va en su zona de influencia, que es en el norte, pues va a proclamar un gobierno soviético en el norte. En la Corea del Norte, que se va a conocer como República Popular Democrática de Corea. Entonces es muy fácil casi siempre reconocer en la formación de naciones socialistas en esta época, en la Guerra Fría, porque sus banderitas casi siempre tienen estrella, ¿no? Y es de color rojo, si se dan cuenta. Eso es como un tip para que ubiquen los gobiernos socialistas. Bueno, el punto es que se crean entonces estas dos repúblicas distintas, la de Corea del Norte, que es esta, con un gobierno soviético apoyado por la URSS, y el gobierno del sur, que es la República de Corea, que es un gobierno pues supuestamente democrático. Ojo aquí, porque muchos observadores internacionales dijeron que ese gobierno que Estados Unidos estuvo apoyando en Corea del Sur, que es la República de Corea del Sur, supuestamente fue elegido por el pueblo, pero no es cierto. La mayoría de los observadores internacionales estuvieron de acuerdo que fueron elecciones fraudulentas, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, en teoría al menos, habría que resaltarlo, pues Estados Unidos dice que apoya a un gobierno democrático, entre comillas, ¿no? Y aquí tenemos unos memes, ¿no? O sea, Estados Unidos aquí haciéndole al fuchi en la parte de arriba la República, lo que sería, si no me equivoco, la República Popular de Corea, que es la primera que se intentó formar para toda la península de Corea. Y abajo pues tenemos ahora sí que es la República de Corea, que es el gobierno democrático supuestamente respaldado por Estados Unidos, ¿no? Ya vemos que democrático pues no tuvo nada, fue una imposición de Estados Unidos. Y acá tenemos ahora el que sería Drake, sería la URSS en este caso. Y arriba pues tenemos ahora la URSS haciéndole el fuchi a la República de Corea, o sea Corea del Sur, el gobierno respaldado por Estados Unidos. Y abajo tenemos ahora ahí a la URSS bien contenta aprobando a la república que sería la de Corea del Norte, que es la facción prosoviética, que se conoce como República Popular Democrática de Corea, si no me equivoco su nombre completo. Entonces, al final de cuentas, se separan Corea del Norte y Corea del Sur, y ambos gobiernos pretenden ser los gobiernos legítimos
y van a procurar de alguna manera realizar escaramuzas para invadir el territorio del otro, a partir invadiendo, yendo más allá del paralelo 38, o tratando de convencer a todos los coreanos de que son el gobierno legítimo. Y tarde o temprano esto va a haber un conflicto. En 1950, el 25 de junio, el ejército de Corea del Norte, que es la facción prosoviética socialista, va a cruzar el paralelo que no debía cruzar supuestamente, que es el paralelo 38, y va a empezar a invadir Corea del Sur. Y obviamente inmediatamente Estados Unidos va a pegar el grito, y como tiene un voto, forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU, que tiene varios aliados. Recordemos que son 5 los que tenían un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, o sea, voz y voto. Pues Estados Unidos, ¿no? Gran Bretaña, Francia, que son sus aliados, pues obviamente la van a apoyar. Y es así como la ONU, al ver que los coreanos del norte, o sea, los comunistas del norte, invadieron Corea del Sur para establecer el gobierno comunista en toda la península, pues la ONU les va a dar permiso a los estadounidenses de comandar una coalición militar conformada por 17 países miembros de la ONU para detener a los comunistas de Corea del Norte, o de la República Popular Democrática de Corea, ¿no? Que era apoyada por los soviéticos. Entonces, el general que estuvo a cargo de esta coalición militar fue el general Douglas MacArthur, que va a invadir Corea del Sur, la va a liberar, porque de hecho desde el principio fue ocupada por los comunistas. Hasta el sur los replegaron, y luego cuando llega la fuerza de la ONU, que ya mencionamos, ahora se van a ir para atrás, y los estadounidenses con los demás ejércitos de otras naciones van a hacer que se replieguen hasta el norte los comunistas, y ya prácticamente los van a estar venciendo, llevándolos hasta la frontera con China. Pero China, que respaldaba, ya vimos, a estos gobiernos, al igual que la URSS, respaldaba al gobierno de los comunistas en Corea, le va a decir a Estados Unidos, a su coalición militar, "You shall not pass". O sea, en pocas palabras, "You shall not pass". Así de sencillo. No me salió la voz de Gandalf, o sea, nadie puede imitar al actor, de la verdad, lo hace genial. Pero bueno, es lo que dice China: no pasarás de aquí, y si pasas, aguas, porque te vas a meter en pleito conmigo. Entonces, al final de cuentas, pues ahora sí que no le va a importar a Estados Unidos y a sus aliados. Van a invadir todo hasta el norte, van a cruzar el paralelo 38, que en el mapa de la derecha es la línea azul que está justo en medio, horizontal, ustedes la pueden ver. Ahí en las flechitas se ve el avance de las tropas de la ONU comandadas por Estados Unidos, y van a realizar bombardeos súper devastadores a la capital de Corea del Norte, o sea, de la República Popular Democrática de Corea, que era Pyongyang. Esa era la capital. De hecho, la dejaron devastada, y quedó tan devastada que tuvo que ser rehecha, reconstruida desde los cimientos con ayuda de la URSS años después. Entonces fue un ataque impresionante, y obviamente pues la China vio esto como una amenaza, porque si se dan cuenta, el ejército de Estados Unidos con las otras naciones llegó a las fronteras con China. Y esto era precisamente lo que China no quería. Y de hecho, los generales que estaban involucrados en la campaña de Estados Unidos, muchos proponían que era necesario incluso de una vez atacar China por diversas razones, que era justificable. Entonces, al final de cuentas, China va a ver esto como una amenaza, y pues ahora sí que cuando vieron que cruzaron el paralelo 28 y llegaron a las fronteras, más o menos ya me imagino ahí algún soldado chino en la frontera diciendo esto. Ahora toda China sabe que están aquí. Así es, Mulan es amor, Mulan es vida. La mejor película de Disney, definitivamente. Y bueno, ahora sí que pues los chinos van a decir, ¿saben qué? Pues ahora sí que ni modo, vamos a tener que entrar en la guerra, y vamos a tener que ayudar a los comunistas, a Norcorea, para hacer que se replieguen estas fuerzas invasoras, ¿no? Entonces lo veía como una amenaza a su territorio,
Y así es como las tropas chinas cruzaron el río Yalu el 19 de octubre de 1950. El río Yalu es ese río que ustedes pueden ver en el mapa del lado derecho, que está de color azul y que es una frontera natural entre Corea, o en este caso Corea del Norte, y lo que era pues es China, ¿no? Entonces van a cruzar las tropas chinas este territorio, van a cruzar este territorio y nuevamente, no sé, les digo, ya se les había dicho en clases anteriores, como que estoy clavado con los paralelismos cinematográficos y no sé, cuando vi la foto de las tropas chinas cruzando el río Yalu para ayudar a los norcoreanos o a los comunistas de Norcorea, se me vino a la mente este episodio, esta escena de la película de Mulan, ¿no? Definitivamente me imagino algunos de los soldados chinos cruzando ahí el camino para ayudar a sus vecinos del norte, ¿no? Cantando esta canción tan conocida. La guerra mucho hemos ya marchado. El estruendo es tal, sonamos cual ganado. Estos pobres pies que al ritmo ves inútiles ya son. ¡Hey! Hay que pensar, mi chica es la razón. ¿Qué? ¡Lo he dicho ya! ¡Mi chica es la razón! Así es, ni más ni menos que Mulan, la mejor película de Disney. Mulan es amor, Mulan es vida. Y bueno, pues ahí está el paralelismo cinematográfico que me recuerda a ese episodio, ¿no? Donde las tropas chinas van a cruzar el río Yalu para ayudar a sus vecinos de Norcorea, los comunistas. Y fíjense qué curioso, les puse aquí este meme porque en este conflicto, cuando las tropas estadounidenses, o de la ONU mejor dicho, esta coalición de la ONU, se va a enfrentar contra los chinos que ya llegaron al territorio a Corea del Norte para ayudar a sus vecinos. Y curiosamente los estadounidenses a varios de sus tanques los pintaron con caras de tigres. Entonces ahí pueden apreciar unos tanques que tienen caritas así como de, no sé, parece un desfile como de, sí, militar y a la vez de, no sé. El punto es que están bien curiosos esos tanques con sus caritas así como bien felices, no sé. Me da mucha ternura, lo cual es muy irónico considerando que son tanques y te matan. Entonces, no sé la verdad. El punto es que son tanques con cara de tigre, ¿no? Y aquí puse un meme, ¿no? Me imagino un soldado chino que estuvo en esa batalla en aquel entonces diciéndole a su psicólogo, no, que el tanque con cara de tigre así. Y el psicólogo respondiéndole, no, Mao Anjing, el tanque con cara de tigre no existe y no puede hacerte daño. Mientras tanto, el tanque con cara de tigre. Entonces sí existió el tanque con cara de tigre que fue usado como para, ya ven que desde tiempos inmemoriales, pues desde la antigüedad en las guerras se utilizan diversas tácticas de persuasión, de intimidación hacia el contrincante. Pues esta sería una de ellas, ¿no? Usando el dragón, que tiene un significado muy especial para la cultura china. Entonces, bueno, llevaron sus tanques los ejércitos de la ONU. Y aquí vemos algunos soldados estadounidenses enfrentándose pues en una colina que no recuerdo su nombre, ya en las fronteras con China. Enfrentándose al ejército que había llegado, que había cruzado el río Yalu. Y acá tenemos desde una posición de altura en la colina el ejército chino pues atacando también, ¿no? Por su parte. En ese sentido, si fuera Star Wars, pues ganarían los chinos, ¿no? Y de hecho sí ganaron la batalla, ¿no? Porque pues diría Obi-Wan Kenobi, I have the high ground. O sea, yo tengo la altura. Entonces, quien tiene la altura gana según Star Wars, según la sabiduría de Obi-Wan Kenobi. Entonces, nuevamente, no sé por qué, si yo ya estoy volviéndome loco, pero yo veo otro paralelismo cinematográfico. Ya sé, algunos de ustedes van a decir, otra vez el profe anda viendo señales donde no hay, ¿verdad? Pero vean nada más, vean bien la imagen en esta colina de donde está el ejército chino que llegó para ayudar a los comunistas de Vietnam del Norte.
Y ven esta imagen de la película de Mulan. O sea, yo inmediatamente dije, es Mulan. Mulan otra vez. Y fíjense, les voy a poner la escena animada para que me crean. ¡Fuego! ¡Fuego! Claro, solo que en este caso los papeles están invertidos porque pues en el ataque en las fronteras con China, pues los que están ahí en las colinas o en las montañas, los que tienen la altura en la vida real son los chinos y aquí son los hunos, ¿no? Entonces bueno, no sé, qué raro, a mí me dejó así como bien intrigado esto, digo, o sea, ¿por qué pasa esto? O sea, parecen escenas que se inspiraron en hechos pasados, dije, o sea, y aquí les puse algunas ideas que se me ocurrieron, me puse así como una crisis existencial, y aquí les puse una imagen de un michilósofo, un gato filósofo, ¿no? Acá, que se pone bien intenso, y les voy a leer así como, o sea, las reflexiones que se me ocurrieron en ese momento mientras preparaba esta presentación. Dije, no sé, ¿será que la historia vuelve a repetirse? ¿O habrá alguna gran mente controlando el rumbo del universo? ¿Somos realmente libres? ¿Somos libres al preguntarnos esto? ¿O es la gran mente quien nos obliga a preguntarnos si estamos siendo controlados o no? ¿Esta gran mente es libre o es controlada a su vez por una megamente? ¿Mi mente es controlada por la gran mente que cree que me controla, pero que en realidad es controlada por la megamente? Entonces así como que, no sé, así el michiloso fue así como que descubriendo los secretos del universo. The prophecy is true. Ay, no. Así bien intenso me pongo a veces, Han de estar diciendo algunos de ustedes, no, profe, de cuál se fumó, pero no, mis estimados y mis estimadas, yo no tengo vicios, de verdad, se los prometo, no necesito vicios para ponerme así ya es de familia, ya lo traigo en mi propia sangre, así soy de raro. Pero así a veces me pongo así, tengo mis crisis así filosóficas y me pongo a pensar en cosas de este tipo. Así como el Michi, así tuve por unos momentos una revelación, ¿no? Descubrí los misterios del universo. Así es. Pues ni más ni menos, ahí les dejo la pregunta, los dejo con esa inquietud filosófica de si realmente somos libres o no, o cómo se explica que haya escenas de películas animadas que parecieran estar inspiradas en sucesos que pasaron, o reproducir escenas en posiciones, en momentos, en contextos muy similares, ¿no? ¿Somos libres o no somos libres? Una pregunta que todavía no resuelven los filósofos después de más de 2000 años de filosofía. Y bueno, al final de cuentas, sí, los chinos tenían la ventaja de la altura y van a perder. El ejército de la ONU va a tener que irse de retirada. Aquí vemos pues las tropas bien agüitadas, se van a tener que regresar con todos sus tanques. Y vemos en el mapa a la derecha el retroceso, la huida del ejército de la ONU en esas líneas azules en diciembre de 1950. Y vemos cómo poco cada vez se tiene que replegar y replegar hasta cruzar lo que era el paralelo 38 y regresarse a lo que era la República de Corea, o sea, Corea del Sur actualmente. Y aquí vemos un resumen de lo que fue la guerra de Corea, la cual se desarrolló de 1950 a 1953, si bien la mayor parte del conflicto se desarrolló de septiembre de 1950 a enero de 1951.
Entonces, si analizamos el mapa, ustedes le pueden poner stop para ver esta diapositiva que condensa la guerra o los movimientos de la guerra. Sí o no, que parece como un partido de fútbol, ¿no? Donde primero ataca Corea del Norte o el gobierno comunista del norte, y llegan los aliados de la ONU y luego se remontan como en contragolpe y llegan hasta casi la portería de Corea del Norte y luego otra vez de regreso a medio campo, ¿no? Parece partido de fútbol, así parece un partido cardíaco de fútbol donde al final quedaron pues empatados, ¿no? Entonces, algo curioso es que al final de cuentas, ¿qué es lo que hace que desde 1951 Estados Unidos, la Unión Soviética y China, pues por su parte ya buscan maneras de ir solucionando pacíficamente el conflicto? Y de hecho lo que va a permitir que se llegue a un armisticio entre las grandes potencias va a ser la muerte de Stalin, quien muere en el 53 precisamente, y el cambio de presidente en Estados Unidos, que ahora va a ser Dwight Eisenhower. Entonces, pues eso va a permitir que se firme la paz entre estas naciones, pero ojo, los gobiernos que se establecieron de que respaldaron tanto la URSS como Estados Unidos, es decir, la República Popular Democrática de Corea en el norte y la República de Corea en el sur, estas naciones entre sí no van a firmar ningún tratado de paz. O sea, por lo que estrictamente hablando, esto es un dato curioso, ambas Coreas pues siguen en guerra, lo cual es un caso muy triste, un residuo muy lamentable de la Guerra Fría, ya que Corea, a diferencia de Alemania, no fue una nación agresora durante la Segunda Guerra Mundial, sino una nación invadida desde el principio. Entonces, que es un caso muy triste, definitivamente. Y le pongo aquí el continuará porque hasta la fecha el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur pues sigue. Y pues bueno, muchos de ustedes son aficionados al K-pop, así que pues ya aprendieron algo relacionado con sus cantantes favoritos de Corea, de su historia y su trasfondo. Y bueno, ahora vamos al segundo caso, y este es sobre la guerra de Vietnam, también un caso súper interesante. Repasemos algunas cosas que vimos en los primeros meses. Recordemos que a finales del siglo XIX Asia estaba pues siendo colonizada por varias potencias occidentales, y una de ellas era Francia, que tenía territorios en lo que era Indochina. Pueden ver en el mapa de color verde, así como de marcador de textos, ahí dice Indochina. Ese territorio lo va a colonizar Francia, pero cuando llega la Segunda Guerra Mundial, recordemos que Japón entra con todo e invade lo que es pues ya tenía Corea, invade China y va a llegar hasta el sur del sudeste asiático y le va a arrebatar a Francia esta región, que le había pertenecido desde el siglo XIX. Y esto va a sentar un precedente importante porque, o sea, ver a una nación poderosa occidental europea como lo era Francia, el gran imperio francés, derrotado por una nación más pequeña como Japón, hizo que en esta región, en Indochina, surgieron varios movimientos independentistas. Y uno de ellos va a ser el de Vietnam, que va a estar a cargo de este grupo político llamado Viet Minh, que mayormente fue un grupo independentista que era comunista, y estuvo liderado por el muy conocido Ho Chi Minh. Y a final de cuentas, esto va a ocurrir, que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y obviamente Japón es derrotado, al igual que Alemania, que era su aliado, Francia va a intentar recuperar los territorios perdidos en el sudeste asiático, en Indochina, que estaba conformada por Vietnam, Laos y Camboya, y lo va a intentar recuperar, y esto va a dar lugar a lo que se conoce como la famosa Primera Guerra de Indochina, o primera fase de la Guerra de Vietnam, prácticamente desde que acabó la Segunda Guerra Mundial en el 45.
desde el 46 ya anda interviniendo Francia para recuperar ese territorio con ayuda de su mejor amigo, su best buddy, su aliado, Estados Unidos, la va a apoyar para recuperar este territorio de lo que ya dijimos, el Viet Minh, este gobierno que era pues comunista. Pero vamos a ver que el gobierno de comunista, ¿no?, de este movimiento político independentista liderado por Ho Chi Minh, va a ser respaldado a su vez por otras naciones comunistas, las más poderosas, que eran China y la Unión Soviética, y pues se van a empezar ahí a enfrentar. Van a durar varios años de hecho de conflicto en la primera fase de la guerra de Vietnam o guerra Indochina, hasta 1954, cuando en la conferencia de Ginebra, Francia de hecho va a ser derrotada por las fuerzas del Viet Minh, estas fuerzas procomunistas, y va a ser una humillación para ella, pero va a decir ahí la dejo y ya me voy. Va a firmar la paz con el Viet Minh en la conferencia de Ginebra en 1954, con la condición de que se establezca que se divida Vietnam en dos partes a partir del paralelo 17, como lo pueden ver en el mapa, esa línea horizontal que dice paralelo 17. Francia pidió que solamente se dividiera Vietnam en dos partes y que le permitiera ocupar durante 2 años lo que sería la región sur de Vietnam, Vietnam del Sur, mientras sus tropas pues desocupaban el territorio. Entonces, pues así van a quedar. En teoría es aquí donde se acuerda que después de unos 2 años el Vietnam del Sur pues va a tener la oportunidad de elegir si se adhiere, se une al gobierno comunista de Vietnam del Norte o no. Pero Estados Unidos va a meter su cuchara. Francia se va a ir definitivamente, pero Estados Unidos está súper interesado en que el comunismo, recuerden, no se propague alrededor del mundo, y va a invertir un montón de billete para establecer en Vietnam del Sur un gobierno favorable a él, capitalista. Ahí en Vietnam del Sur, en 1955, había un rey que creo que se llamaba Pau Tai o algo así, Pai Tao o Pau Tai. Este era un gobierno que había sido favorecido por los franceses, pero luego Estados Unidos va a promover un golpe de estado para establecer un gobierno más favorable todavía, más favorable a sus intereses, ¿no? Más acorde a sus intereses económicos y políticos. Entonces vamos a tener que en 1955 se va a establecer en el norte la República Democrática de Vietnam. Ahí la tenemos de color amarillo, que va a ser gobernada por el Ho Chi Minh. Va a ser gobernada por Ho Chi Minh, esta república que es comunista, apoyada por la URSS otra vez en el norte, y en el sur se estableció la República de Vietnam, que era gobernada por vamos a decirlo, empresario, que ya había sido muy occidentalizado porque había crecido o tenido su vida adulta en Estados Unidos, entonces era pro-occidental, y va a ser ahora sí, como decimos, pro-capitalista, un títere desde la perspectiva de muchos de Estados Unidos. Entonces se enfrentan estos dos, se divide Vietnam en estos dos bandos nuevamente, algo muy similar a lo que ocurrió con Corea, ¿verdad? Y ojo, el gobierno de Diem va a perseguir a los comunistas en su región, en Vietnam del Sur. Va a iniciar una campaña muy fuerte en contra de los comunistas, de tortura y persecución. Y en la misma Vietnam del Sur, o sea, en la República de Vietnam, se va a organizar un grupo político comunista, obviamente, para defenderse de estas agresiones, ¿no?, del gobierno pro-occidental, que fue el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, o que peyorativamente se conoció durante la guerra de Vietnam como Viet Cong, y el cual se fundó en 1954. Observen bien la bandera del Viet Cong, que es este grupo reaccionario
pues anticapitalista, ¿no? En contra del gobierno títere de Diem. Vean nada más los colores, rojo, azul, una estrella. ¿Dónde he visto esto antes? O sea, otra vez este meme. ¿Dónde se me hace que yo he visto esto? Exactamente, no puedo evitar pensar, o sea, vean nada más, o sea, las similitudes son súper obvias. Definitivamente Capitana Marvel, o sea, yo cuando vi la bandera del Frente de Liberación Nacional de Vietnam o del Vietcong dije, ya sé dónde se inspiró, o sea, ya sabemos igualito, o sea, no hay manera de inventarse esto. No hay manera, o sea, es inequívoco, vean nada más. Entonces no sé qué clase de brujería es esta, pero, o sea, ya son muchas coincidencias en esta presentación, ¿no? Coincidencias de la historia, no lo creo. Plagio. Es broma. Pero bueno, a fin de cuentas tenemos estos dos bandos, Vietnam del Sur, nuevamente se repite el caso de Corea, pero ahora en Vietnam, la parte sur favorecida por Estados Unidos, la parte norte favorecida por la URSS, pero no solo por la URSS, sino también por China. No sería estrictamente hablando la Vietnam del Norte la que es favorecida, sino en este caso empezó siendo el Vietcong, que fue respaldado por Vietnam del Norte, perdón, me había equivocado. El Vietcong, que era el Frente de Liberación Nacional en Vietnam del Sur, que había surgido en Vietnam del Sur, ese grupo comunista que resistió la persecución pues anticomunista de República de Vietnam, fue respaldado este grupo comunista por el gobierno comunista de Vietnam del Norte, que estrictamente hablando se llamaba República Democrática de Vietnam, y a su vez también fue respaldado el Vietcong por China y la URSS. Ya, espero que haya quedado claro, está medio confuso y todos se parecen, ¿no? Los monitos así con sus banderas, ¿no? Con las banderas en forma de cara. Entonces, porque se parecen bastante, todos son rojos, entonces ahí disculpen. Pero se enfrentaron estos dos bandos y el conflicto se va a extender. Primero ya vimos que la primera fase terminó con Francia, pero luego siguió Estados Unidos respaldando a Vietnam del Sur o la República de Vietnam. Y el conflicto en los años 60 no se va a quedar en Vietnam, sino que con el presidente Richard Nixon se va a incluso extender el conflicto de Vietnam a las naciones que antes eran parte de Indochina, pero ya se habían independizado en la conferencia de Ginebra y habían formado naciones pues no comunistas, no eran comunistas, y eran Laos y Camboya, tenían sus propios gobiernos ya. Pero con Nixon el conflicto se va a extender hasta Laos y Camboya de manera ilegal. Lo extendió Nixon, los ataques de Estados Unidos los va a extender hasta estas naciones que al principio no tenían nada que ver con los comunistas, pero lo va a hacer porque había unos pasajes montañosos, unas sendas por medio de los cuales se abastecían de armamento las fuerzas del Vietcong y que se conectaban a las fuerzas del ejército de Vietnam del Norte con las del Vietcong en el sur. Y estas sendas pues atravesaban no solo Vietnam, sino que también, como eran unos caminos bien enredosos así, con muchas curvas, estas sendas, esta ruta que se conoció como la ruta de Ho Chi Minh, atravesaba Laos y Camboya, y ese fue el argumento de Nixon para atacar también ahí, hacer bombardeos en estas zonas, ¿verdad? Entonces esto no les va a gustar a los camboyanos, a los de Laos, y van a surgir, ahora sí que va a ser peor para Estados Unidos, van a surgir fuerzas comunistas también en estas naciones que al principio no lo eran, tratando de derrocar a Estados Unidos. Entonces veamos cómo un conflicto se fue extendiendo durante todos estos años e involucró pues desde el presidente Eisenhower en los años 50, fíjense bien, involucró a 4 presidentes el conflicto de Vietnam. Primero a Eisenhower del 53 al 61, luego a John F. Kennedy del 61 al 63, que pues ya sabemos la trágica muerte de Kennedy, después Lyndon B. Johnson del 63 al 69 y finalmente con Nixon, que es cuando acaba la
la guerra de Vietnam del 69 al 74. Entonces 4 presidentes de Estados Unidos estuvieron involucrados, pero ya desde en los años 60, sobre todo con Lyndon B. Johnson y Nixon, vamos a ver que pues se va a cuestionar en Estados Unidos. La misma población civil va a empezar a cuestionarse si vale la pena intervenir en un lugar tan lejos, en el otro lado del mundo, si vale la pena invertir tantos recursos humanos y materiales, ¿no?, militares, en una guerra que parecía no tener fin, porque al final de cuentas las fuerzas del Vietcong parecían no ser derrotadas, porque eran muy buenos en la guerra de guerrillas. Entonces Estados Unidos hizo lo que pudo. Incluso algo que empezó a hacer que la gente se cuestionara en Estados Unidos, si valía la pena estar invadiendo este otro país. Algo que va a hacer que crezca el descontento es que cada vez se van haciendo más notorios y difíciles de ocultar los crímenes de guerra. O sea, por ejemplo, algo como muy conocido fue el uso de este combustible, ¿no?, que es el napalm. O sea, de estas, más bien dicho, estas armas químicas, ¿no?, que fueron hay muchas películas también de Vietnam, y se hizo muy conocido esta arma química que es el napalm, que es un arma química que hace combustión cuando entra en contacto en el aire y que quema con muchísimo dolor. Entonces es algo que lanzaban muy a menudo los ejércitos de Estados Unidos, y pues se van haciendo se va corriendo la voz de los crímenes de guerra. Vean nada más estas imágenes del ejército de Estados Unidos, de varios atropellos que cometieron en contra de la población civil, y son cosas que pongo aquí. Aquí sí no puedo poner memes, definitivamente en esta parte, al menos no, porque es un caso muy triste. Por ejemplo, hay 2 casos muy conocidos que se hicieron virales en su época, aunque no existía el Facebook, no existían las redes sociales. Ojo aquí, porque a veces creemos que solo nuestra generación, nosotros somos los únicos que hemos alzado la voz en contra de las injusticias, y eso no es cierto. Eso también pienso que hay que ser humildes para reconocer que también ha habido otros tiempos en los que la gente tuvo sus luchas generacionales y también hicieron algo para tratar de cambiar sus circunstancias. Entonces, seamos honestos, seamos humildes para reconocer que hubo gente que al enterarse de estas cosas alzaron su voz e hicieron algo al respecto. Y la verdad es que eso es un caso muy lamentable. Siempre los inocentes sufren en cualquier conflicto, en cualquier guerra, más allá de tu espectro político. Eso es innegable y es muy triste para todos como humanidad. Y vean nada más la matanza de My Lai, no me acuerdo si se pronuncia así, o My Lai, que ocurrió el 16 de marzo de 1968. Un pelotón estadounidense atacó unas villas de Vietnam, en Vietnam del Norte, tratando buscando a las fuerzas del Vietcong, ¿no?, y del ejército de la República Democrática de Vietnam. Y hay varios testimonios ahí, ¿no?, de soldados que quedaron registrados de cómo juzgaron no sé si era teniente, coronel, que ordenó la matanza de estas mujeres, de niños, mujeres y ancianos, algo horripilante, y que quedó registrado porque iban a matar más aldeanos vietnamitas, de no haber sido por otro teniente de mayor rango que llegó, y al ver esto detuvieron a sus propios compañeros. No lo pueden creer también que había pasado eso también. Ya saben, siempre los seres humanos somos muy complejos, y entre los mismos soldados hay cosas que rayan en un límite para unos, ¿no? Entonces estos soldados detuvieron a los otros soldados y dijeron, ¿sabes qué? O sea, esto es demasiado, y lo reportaron al teniente o general o coronel, yo no sé qué era, no me acuerdo de su nombre, pero al final de cuentas quedó registrado para la historia esta matanza. Y perdón, pero pues hay que ser honestos, fue una brutalidad, se violaron, ¿no?, mujeres, niñas. Entonces no me gusta hablar de esas cosas, me ponen muy triste realmente, pero es algo que pasó y no lo podemos negar. Y esto se va a dar a conocer. Afortunadamente se van a empezar a volver viral en los 60s y a inicios de los 70s.
imágenes como estas, ¿no? Que esta ganó un premio, si no me equivoco. Esta imagen de una niña desnuda, obviamente cubrí sus partes por respeto, pues es una niña. Pero es muy famosa. Esta foto se le conoce como la chica del napalm, que fue tomada el 8 de junio de 1972. Vean nada más los rostros de los niños siempre sufren. Luego, insisto, los inocentes siempre sufren. Y perdón, pero ahí sí yo no sé, si me cuesta trabajo ser optimista a veces cuando veo estas cosas. Porque realmente la maldad está muy arraigada en nuestros corazones. Es algo con lo que se ha luchado siempre. Y no sé si realmente voy a cambiar eso. Ahora sí que es un debate filosófico milenario de si la maldad está arraigada en nosotros. Ya saben, el debate que tuvieron los ilustrados de si el hombre nace bueno o se hace, o si es la sociedad el que lo hace, o según la teología cristiana, que nacemos con algo malo dentro de nuestro interior, ¿no? Corrompido, quebrado y roto. Pues no sé, pero no está muy lejos de la realidad esta idea de que el ser humano parece un ser caído, quebrado, roto, muy bello, pero capaz de hacer cosas horribles y a la vez asombrosas. Y una de esas cosas horribles es esta, ¿no? Aquí vemos una foto de una niña de 9 años que se llama Kim Puk. Y está desnuda porque pues tuvo que quitarse la ropa que estaba en llamas, que había estado consumiéndose, que se había estado quemando debido a que las tropas estadounidenses habían estado arrojando el famoso napalm. Entonces por eso se quitó la ropa, y esta imagen le dio la vuelta al mundo. Y fue así como en Estados Unidos mismo la gente empezó a quejarse, empezó a levantar su voz y decir, pues ahora sí que sálganse como estas imágenes, ¿no? De diversas manifestaciones. Se hicieron movilizaciones muy numerosas en Estados Unidos, sobre todo en Washington. También me faltó poner una imagen de la manifestación de veteranos de guerra en el monumento a Lincoln también. Ven ahí algunos, ¿no? Como Get the Hell Out of Vietnam. Vemos ahí a alguien simulando que el gobierno de Vietnam del Sur era un títere de Estados Unidos. Y a la derecha me llamó mucho la atención esta foto de una chica que está ahí frente a un policía militar de Estados Unidos que está ahí para cuidar la manifestación y le está regalando una rosa, ¿no? Y es curioso porque hay imágenes muy similares de estas fechas. En las protestas siempre hay gente que protesta diferente, ¿no? Entonces yo he visto paralelismos de esta foto con imágenes del presente en otras manifestaciones. Me llamó la atención, ¿no? Cómo vuelven a repetirse ciertas actitudes de la historia. Y en este mismo contexto de repudio a la guerra de Vietnam es como se explica que surja el famoso amor y paz, hermano. O sea, el movimiento hippie. Entonces, o sea, esto no lo puede dejar de mencionar definitivamente. Y uno de los acontecimientos más relevantes e impresionantes de este movimiento hippie, que busca pues este movimiento juvenil, tan lleno de frescura juvenil, que está cada vez más harto de la guerra de Vietnam, que busca pues ya que no haya guerra, sino solo amor y paz, y que tuvo desde algunas perspectivas sus excesos. Algunos los juzgaron como de libertinaje, de desorden, de caos. Pues uno de los acontecimientos más importantes fue el festival de Woodstock, del 15 al 18 de agosto de 1969. Vean nada más, o sea, es impresionante esta fotografía de los conciertos que se llevaron en este festival. Entre 400,000 y 500,000 personas, casi medio millón de personas congregadas con el simple propósito de disfrutar música, de quitarse las camisas, de estar bajo el sol, tomando el sol, cantando, bebiendo, pero también drogándose, obviamente. Pues en la cultura hippie esto era lo normal, ¿no? Era un repudio, una contracultura, un rechazo a esa cultura de guerra, ¿no? Y surge pues ahora sí esta contracultura, donde tocaron durante 3 días seguidos. Vean nada más, o sea, yo hace poco fui a un concierto, antes de la pandemia, a un concierto de uno de mis cantantes favoritos en inglés, que es John Mayer. Y para mí fue como una experiencia increíble, pero esto lo deja así como en ridículo. Es impresionante cuánta gente hay. Ahí estuvieron
varios artistas famosos de la época, el muy conocido Carlos Santana, o también Jimi Hendrix, ¿no? Entonces, muchos músicos ahí, estuvo, o sea, es increíble cuánta gente se reunió, y todo esto como una manera de manifestar ese hartazgo de esa participación en las guerras, y pues buscaban de alguna u otra manera expresar su repudio a esas acciones y promover pues una libertad, ya sea libertad o no, ya depende de la perspectiva o la cosmovisión de cada uno, pero eso es lo que promovían, su concepto de libertad, de paz y de amor. A final de cuentas, ante las presiones de estos descontentos en Estados Unidos hacia la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, pues Estados Unidos va a decir, ¿saben qué? Ya me voy, no tiene sentido seguir aquí, no parece que tenga fin este conflicto, y van a tener que firmar los acuerdos de paz de París el 27 de enero de 1973, donde pues Estados Unidos va a comprometerse a retirar ya sus tropas, y va a dejar a la República de Vietnam en el sur, que había formado él mismo, la va a dejar solita, y esto va a dar pie a que en 1975 las fuerzas del Viet Cong, respaldadas por las fuerzas de Vietnam del Norte, pues ahora sí invadan todo el sur y unifiquen pues ahora sí la región de Vietnam en una sola Vietnam, que fue pro-comunista. Entonces al final aquí salió perdiendo Estados Unidos, y no solo perdió Vietnam completamente, aquí no se quedó con un pedacito, ni siquiera como ocurrió en Corea, sino que aquí lo que provocó la decisión de Nixon de extender el conflicto de Vietnam hacia Laos y Camboya es el hecho de que también en Laos y Camboya terminaran estableciéndose gobiernos comunistas en 1975 en ambos casos, ¿no? Entonces ya en el sudeste asiático, países que eran comunistas era Corea del Norte, China, Vietnam, Laos y Camboya, y todo esto por un conflicto como Vietnam y de Corea, ¿no? Entonces me imagino que esta sería la reacción de Estados Unidos al ver que no solo no pudo mantener o frenar el avance del comunismo en Vietnam, sino que además su intervención en Camboya y en Laos provocó que ahí mismo también precisamente surgieran gobiernos comunistas. Entonces, pues agüitó, Estados Unidos salió perdiendo, ¿no? Y vamos a finalmente abordar el caso de Cuba. Es un caso muy interesante también, y tenemos que volver a recordar que a finales del siglo XIX, pues Cuba va a lograr su independencia con la ayuda de Estados Unidos, pero fue una ayuda pues motivada por intereses económicos. Al final Cuba se queda como en 1898 como estrictamente hablando independiente, pero en la realidad era como un protectorado, una semicolonia de Estados Unidos. Recordemos la enmienda Platt y todas estas mañas o trucos que hizo Estados Unidos, que metió en la Constitución para seguir controlando Cuba. Ahí vemos una imagen que ejemplifica o ilustra el imperialismo yanqui. Y pues Cuba tenía sus gobiernos, y en los años 50 ahí se estableció una dictadura que era pro-yanqui, que era caracterizada por su corrupción, por sus represiones dictatoriales, que fue la dictadura de Fulgencio Batista, quien gobernó del 52 al 59, una dictadura muy represiva en contra de cualquier opositor político. Y de hecho esto va a provocar que en el 26 de julio de 1953, un personaje muy famoso conocido como, ya saben quién es, ¿verdad? Nada más que no se le ve la barba en ese momento, imagínense, no tenía barba ahí. Fidel Castro, ¿no? Él es el que lidera una primera fuerza, un intento fallido de golpe de estado, trata de derrocar a Batista, pero pues van a derrotar a Fidel Castro en ese primer intento de golpe de estado. Lo van a encarcelar, y en 1955 pues se le va a ofrecer una amnistía, y se va a ir nada más y nada menos que a México. Ahí va a quedar exiliado un rato, y ahí va a conocer a otro personaje muy muy conocido, que es Ernesto Che Guevara, este argentino que se le va a unir, y van a comenzar a planear ellos dos, Fidel Castro y este médico Che Guevara. Van a planear la segunda invasión o segundo intento de golpe de estado.
a Cuba, y lo van a lograr. De hecho, van a empezar una guerra de guerrillas hasta que el 1 de enero de 1959 van a lograr derrocar al gobierno de Batista, estableciendo luego ellos un gobierno provisional que empezó a tomar varias decisiones que pues empezaron a preocupar a Estados Unidos, como la reforma agraria. La primera, que fue establecida en 1959, y la segunda en 1961. Y esta reforma agraria lo que hacía era pues quitarles las tierras que estaban en manos de las grandes compañías, sobre todo estadounidenses, que era casi el 80%. Se las va a expropiar y las va a repartir entre los pobres, entre los campesinos, los agricultores, pues. Entonces, y va pues empezar una expropiación de latifundios, también de la banca, nacionalización de bienes, pues. Y esto no le va a gustar a Estados Unidos. De hecho, esto va a provocar que se rompa la relación. Y al final de cuentas, Fidel Castro, si al principio no había considerado su revolución, estrictamente hablando, que fuese una revolución socialista, pues al final en 1961 va a decir: no, sí, la revolución cubana sí es comunista. Entonces esto no lo va a ver con buenos ojos Estados Unidos. Y aquí les puse otro meme de aquí, Estados Unidos con sus hojas y, o sea, diciendo: si se vuelven comunistas, hay tabla. Entonces esto no iba a ser permitido por Estados Unidos. Entonces pues estos, como si fueran una pareja tóxica, rompen relaciones. Pero Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados. Tener una Cuba, un país cercano, que tenga un gobierno socialista, pues será una pesadilla para Estados Unidos. Y el gobierno de Kennedy, de John F. Kennedy, en 1961 va a capacitar a una ofensiva, a un grupo de contrarrevolucionarios que se habían exiliado, que habían salido de Cuba. Los va a capacitar para tratar de derrocar a Fidel Castro, lo que se conoce como la invasión de Bahía de Cochinos. Ahí ustedes pueden ponerle pausa a esta diapositiva, y tiene información muy interesante de cómo fue exactamente esta operación militar fallida, porque no van a lograr tumbar a Fidel Castro del gobierno, no lo van a poder quitar, va a fracasar. Y, o sea, al final de cuentas, esto va a hacer que Cuba se acerque todavía mucho más a la URSS, y de hecho va a recibir apoyo económico y militar del bloque soviético. Entonces aquí les pongo un meme que me encantó y se me ocurrió para esta circunstancia. Así Cuba siendo el chimpancé, diciéndole a Estados Unidos, Cuba ahí está diciéndole a Estados Unidos: acércate, tengo que decirte algo. La URSS y yo andamos. Y la cara de Estados Unidos. O sea, ya cuando Estados Unidos se enteró de que Cuba no solo ya había tomado decisiones como la nacionalización de la banca y de latifundios, que le había perjudicado a sus intereses económicos, sino que ahora se había acercado a la URSS, pues ahora sí que como una novia o un novio o un ex novio o una exnovia tóxica, empezó a vigilar más de cerca, a estaquear, como dicen ustedes, como dice la chaviza el día de hoy. Estaquear a su ex. Y de hecho va a ser muy curioso porque la CIA pues estaba vigilando muy de cerca las acciones del gobierno cubano, ahora soviético, socialista. Y la CIA, esta agencia de inteligencia, en el 5 de septiembre de 1962 va a obtener unos informes que le van a preocupar, porque se van a dar cuenta de que perdón, es que traía algo que me incomodaba en el diente. No debería decir esto, pero era un pedazo de pelo de cepillo de dientes muy incómodo. En fin.
Cosas que suceden en la vida real, ¿no? Imprevistas. Entonces, bueno, la CIA va a encontrar imágenes, va por medio de tecnología, de unos aviones exploradores, van a darse cuenta de que al parecer se están construyendo bases nucleares cerca de Estados Unidos en Cuba. Y pues esto va a alarmar obviamente al gobierno de Estados Unidos. Vean aquí, estas son imágenes de las construcciones que se estaban haciendo en la costa de Cuba para lanzar desde ahí ojivas atómicas, ojivas nucleares. Y esto la CIA ahora sí que le va a decir prácticamente así como que, así, ahora sí el meme queda perfecto, así te quería agarrar, puerco. La CIA va a descubrir los planes de la Cuba de Fidel Castro de poner misiles soviéticos que fueron proporcionados por el gobierno pues de la URSS. Y ahí, híjole, a partir de ese tiempo, en octubre de 1961, fueron días que yo pienso que fueron, híjole, quizá no estaríamos ahorita aquí. O sea, de verdad, hay una película que se llama 13 días. Entonces se las recomiendo muchísimo, ya tiene su rato, pero es una película que habla de esta crisis, ¿no? De cómo, pues aquí vemos a Kennedy cuando le informan los planes de Cuba, de los misiles de medio alcance que se están queriendo instalar, y que obviamente pues no es una noticia nada buena. Entonces esta película se las recomiendo, un peliculón, para cuando ya tengan vacaciones y se acuerden de su profe de historia y de todo lo que les enseñó sobre la Guerra Fría. Entonces véanla cuando tengan tiempo. Pero sí, entonces Kennedy va a tener que tomar una decisión al enterarse de estos planes. Y vean, aquí está ilustrando en el mapa dónde estaban ubicadas las bases nucleares de los misiles soviéticos, que apuntaban obviamente a dónde, pues hacia el enemigo de la URSS, o sea, hacia Estados Unidos. Y es impresionante, aquí vemos en el mapa que nos dice cómo estos misiles eran de mediano alcance, y ahí en el círculo vemos su alcance. Podían llegar en 12 minutos a Estados Unidos, o sea, volar a través de hasta 1800 kilómetros en 12 minutos e impactar ahí algunas de las ciudades que estaban al alcance. Entonces fue alguna noticia mala. Y lo que va a hacer, pues Kennedy va a ordenar que se establezca un bloqueo a la isla de Cuba. Va a enviar a sus naves de guerra y también a sus aviones, portaaviones, su armada, para no permitir que ningún barco entrara y saliera de la isla de Cuba. Y fueron días muy tensos donde la gente estuvo al pendiente de qué iba a pasar, de si íbamos a amanecer o no al día siguiente, porque al mismo tiempo que Estados Unidos impone este bloqueo, pues ya había una flota soviética que se estaba dirigiendo hacia Cuba. Y se dice que al principio, creo que era Khrushchev, Nikita Khrushchev, el que le dijo, o sea, prácticamente dijo, no vamos a retroceder. Entonces, o sea, realmente mucha gente estuvo al pendiente, y creo yo que fue una posibilidad. Por eso se llama la película 13 días, que cambiaron el destino del mundo. No creo que sea exagerado, esos días fueron cruciales. A lo mejor no estaríamos aquí, como lo digo. Y en esos días se tuvieron que hacer buscar la manera de no llegar a lanzarse esas, pues que no se llegase a una guerra directa. O sea, se pudo haber transformado ese conflicto en una guerra directa, en la Guerra Fría, y ya no hubiera sido Guerra Fría, habría sido una guerra directa, ¿no? Con lanzamiento de misiles. Y ya vimos en la clase pasada hasta dónde había llegado la capacidad termonuclear de ambos bandos. O sea, ya habíamos visto que habían perfeccionado la bomba, capaces de producir explosiones de más de 10 megatones, hasta 650 veces más fuertes, poderosas que las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, una gran capacidad destructiva, pero a la vez, como ya lo mencionábamos también en la clase pasada, existía un equilibrio del terror en el que ambas potencias sabían que era posible, pero era tonto llegar a ese extremo, ¿no? De lanzarse misiles, porque nadie iba a ganar. O sea, no iban a ganar. Entonces esto traía un equilibrio paradójico llamado el equilibrio del terror. Al final, las negociaciones entre la URSS y Estados Unidos permitieron que cesaran las hostilidades. La flota soviética se va a retirar
Estados Unidos va a quitarle el bloqueo a Cuba, va a retirar sus barcos, sus aviones y portaaviones, y van a llegar a un acuerdo. Recordemos, no sé si ustedes sepan, pero ojo aquí, ¿por qué la URSS estaba tan interesada al principio en establecer estas ojivas nucleares, estas bases nucleares en Cuba? Pues porque, y Estados Unidos no era inocente en este punto, en este aspecto, ya que Estados Unidos también tenía sus propias bases nucleares que estaban cerca de la URSS a fin de que pudiera atacar. O sea, también tenía unas bases nucleares cerca de la URSS que apuntaban hacia su enemigo más importante en Turquía. Estaban estas bases con los conocidos misiles Júpiter, que ya estaban establecidos en una nación aliada pro-occidental que formaba parte de la OTAN. Ahí vemos en el mapa la OTAN, los territorios de la OTAN en azul. Y pues Turquía le permitió a Estados Unidos construir esas bases nucleares, poner sus misiles Júpiter para en caso de un conflicto lanzarlos en contra de la URSS. Y vemos ahí su alcance de 2.400 kilómetros. O sea, podía destruir Moscú, Leningrado, Kiev, etc. Entonces, pues Estados Unidos ya había hecho esto y la URSS quería pues también su contraparte, mover la pieza del ajedrez para que pues no sentirse amenazada y tener ahí como una pieza que le permitiera atacar también a Estados Unidos poniendo misiles igualmente cerca. Entonces era una partida de ajedrez entre ambos bandos. Aquí están, o sea, así hubiera quedado la cosa de no haber sido por las negociaciones que se terminaron entablando entre ambos bandos. Estados Unidos se comprometió a retirar el bloqueo a Cuba, quitarle el bloqueo de naval, y también se comprometió a quitar sus misiles Júpiter que estaban instalados ya en Turquía. Los va a desmantelar, al igual que la URSS no va a continuar con la construcción de bases nucleares en Cuba, y así ambos se van a quedar sin esa preocupación de tener misiles del enemigo cerca de sus territorios. Entonces, al final de cuentas, el presidente John F. Kennedy va a quitar este bloqueo naval y le va a decir a Cuba: ok, pues está bien, le respetaré tu soberanía, te dejaré tener tu gobierno socialista. Y aquí tengo un meme, ¿no? Porque está Kennedy diciéndole a Cuba: de acuerdo, respetaré tu soberanía. Y luego la cara toda así de: pero te expulsaré de la OEA y te aplicaré un embargo comercial de por vida. ¿Suena justo? El punto es que aquí está el meme. Se me pareció un meme que queda perfecto. Y así fue. O sea, la OEA era la Organización de los Estados Americanos. Prácticamente Estados Unidos la aisló de todas las demás naciones. Pues Estados Unidos tenía sus alianzas en todos los continentes con los bloques capitalistas. Y, o sea, lo que le dijo en pocas palabras Estados Unidos a Cuba es como Luis Miguel a su papá, ¿no? El Luisito Rey, en la serie. Yo nomás he visto la primera temporada. Le dijo: salte de mi vida. En pocas palabras eso le dijo: no te quiero volver a ver. Ahora sí que como volvemos a la analogía, al ejemplo de las parejas o de los ex, le dijo, la bloqueó pues. Literalmente la bloqueó. Le impuso un bloqueo comercial y la sacó de la Organización de los Estados Americanos. Aquí está. Y pues de hecho, al sacarla de la OEA, pues se quedó sola y sin amigos. Cuba, a excepción de unos cuantos que fueron Canadá y México, fueron de las únicas naciones en América, en el continente americano, que siguieron entablando relaciones con Cuba a pesar de ser comunista. Pues ya saben que los mexicanos en ese sentido siempre hemos sido buena onda. O sea, es algo que nos distingue. Y aparte México tenía la política Estrada. Recordemos que desde la época postrevolucionaria, México en su política exterior había definido que no iba pues interferir con las decisiones las decisiones de otros gobiernos. O sea, no se iba a meter en asuntos ajenos. Y eso hizo que a la hora de que Cuba pues se volviera socialista, no afectara el hecho, México no rompiera inmediatamente relaciones con ella, porque pues ahora sí que la doctrina estipulaba la libre determinación de los pueblos, ¿no? La no injerencia en sus elecciones o política interna. Entonces aquí vemos un meme de I know that feel, bro. Y pues sí, ahí en México haciendo buena onda.
excepto un mexicano con otro mexicano, eso es más difícil, ¿verdad? Lamentablemente. Y bueno, también Cuba pues se va a quedar ahí solita un rato hasta que en el 72 va a ingresar al Comecon, que ya sabemos que es pues el equivalente al Plan Marshall, el equivalente soviético del Plan Marshall de Estados Unidos. Es un plan económico de ayuda, la va a ayudar el bloque soviético un rato, pero más que nada en el 61 Cuba va a formar parte de este movimiento de países no alineados, MPNA por las siglas en inglés, o MNOAL, que se conformó en el 61, el movimiento de países no alineados, que son esos países que ni estaban en un bloque ni en otro. Entonces vemos en este mapa, los de color azul fuertes eran los miembros y los de azul bajito eran observantes, ¿no? Entonces vemos varios países, sobre todo en África y en Asia, si se dan cuenta, que fue pues que ni eran una cosa ni eran otra. Entonces por eso se llamaban países no alineados. Y sí, Cuba pasó a entablar bastantes relaciones con países asiáticos y africanos debido a esto. Y bueno, pero al final de cuentas Cuba al menos pudo tener su gobierno. ¿A qué costo? Bueno, ahora sí que ya depende de la perspectiva política de cada uno. Y también de si eres un cubano de la isla, que ha vivido represión o no. O de los cubanos exiliados en Miami. Pues ahora sí, pero al final de cuentas esto explica la división del mundo. Y muchas de las cosas de la configuración geopolítica que vemos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, pues si se preguntaban por qué Corea del Norte y Corea del Sur están peleados, ya lo saben. ¿Por qué hay Vietnam del Norte y Vietnam del Sur había antes? ¿Por qué ahora solo hay una Vietnam? O se preguntaban del movimiento hippie, pues ya saben de dónde viene, en qué contexto. O si se preguntaban por qué Japón y Alemania, después de haber perdido en la Segunda Guerra Mundial, se levantaron y se recuperaron pues en poco tiempo y se volvieron potencias económicas, ya lo saben. Entonces ya estoy diciendo muchas cosas para algo que ya no quiero dejar de hablar, pero yo voy a dejar de hablar porque ya llegó a su fin esta clase y ya me pasé, ya es mucho tiempo. Entonces pues terminamos. Entonces esta fue la última clase del semestre. Lo hice con mucho cariño. De verdad me esforcé por sacar esta última clase. Lo hice para ustedes, mis estimados y mis estimadas. Ahora sí que pues me despido. Seguramente podremos vernos a lo mejor por Meet para despedirnos. Y quiero decirles una vez más que ha sido un verdadero honor. Que suene la música de violín, por favor. Ha sido un verdadero honor para mí ser su maestro, a pesar de no haberles visto cara a cara o presencialmente. He disfrutado este proceso con ustedes, me llevo mucho de ustedes. Gracias por permitirme ser su maestro, por darme la oportunidad de servirles, de ayudarles en su crecimiento económico, en sus aprendizajes. Yo también aprendo mucho al enseñar y de ustedes también he aprendido. Y los felicito por haber salido adelante en circunstancias tan extraordinarias e históricas. Ustedes ya son historia, ya han hecho historia, así que los felicito. Me quito el sombrero, me pongo de pie y ya saben que les estimo demasiado, les quiero y pues me despido. Ahora sí que no tengo nada más que decir, estoy muy contento y ya se me va a acabar la voz. Gracias a Dios porque puedo hablar más que antes. Y no me quiero despedir antes sin decirles... No me quería despedir sin decirles esto. Expresarles mi gratitud, mi cariño. Y esto es todo. Hasta aquí llegamos. Entonces, oficialmente declaramos concluido este semestre. Bueno, ahora sí que me despido. Los quiero, les mando un fuerte abrazo. Y como diría Tony Stark, les amo 3 millones. Hasta la próxima. Adiós.